Vamos a ver, don Ignacio. Nos gustaría que usted entrara en una materia un poquito peliaguda y farragosa. A ver si la podemos también traducir de una manera que nos enteremos todos. El informe del abogado general está en sintonía con la doctrina de la Comisión Europea y más aún con la jurisprudencia supranacional europea. Bueno, buenas tardes. Gracias, Jesús, por la invitación. Gracias al 567. Entrando en materia, la pregunta es si está de acuerdo o no está de acuerdo con la jurisprudencia. No, el abogado general Spielmann, que es una persona muy capaz, es una persona que fue presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que estuvo en el Tribunal General primero y ahora está en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea representando a Luxemburgo. Hace unas conclusiones en que tienen su encaje en el método de trabajo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que no es propiamente un tribunal como lo conocemos nosotros, sino es un tribunal más bien a la francesa. En la jurisdicción francesa, el abogado general es como un asesor privilegiado del tribunal que le ilustra acerca de cuál puede ser o cuál debe ser la orientación del asunto. Esto lo digo porque el señor Spielmann es una persona cualificada, yo he tenido el gusto y el placer de trabajar con él, pero no es una persona que todos lo sepan ni una persona sabia, y se puede equivocar como todos los humanos. Lo que le preguntaban, porque aquí para el conocimiento de la gente es muy importante discriminar, hay 4 cuestiones prejudiciales planteadas por tribunales españoles. La primera es la planteada por el Tribunal de Cuentas, por la sección segunda de enjuiciamiento, respecto de la compatibilidad de los aspectos de la ley de amnistía, o mejor dicho, la compatibilidad con el derecho europeo, especialmente con el artículo 325, protección de los intereses financieros de la Unión Europea, protección eficaz y persecución disuasoria de las actividades que perjudiquen a dichos intereses financieros, que se desarrolla este artículo 325 a través de una directiva de lucha contra la afectación a los intereses financieros, que es la directiva 2017/1331, que a través de un reglamento, que es un reglamento de protección de los intereses financieros de la Unión Europea 2988/95. El Tribunal de Cuentas, la sección de enjuiciamiento, le pregunta muchas cuestiones, pero sustancialmente, por sistematizarlas, como hace el propio abogado general, 2 cuestiones. ¿Hasta qué punto es compatible una protección a los intereses financieros de la Unión Europea y al presupuesto de la Unión Europea cuando la responsabilidad civil derivada del delito, que es la que tiene que enjuiciar el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, esa responsabilidad civil que se tasa por parte de la acusación popular en el procedimiento ante el Tribunal de Cuentas, Sociedad Civil Catalana, en 5 millones de euros, en 2 aspectos, en los gastos aplicados indebidamente para la organización de las consultas y los gastos aplicados indebidamente para la política exterior de Cataluña, y que la propia Fiscalía también evalúa o tasa en 3 millones de euros. Yo tengo que reclamar como Tribunal de Cuentas esos gastos. Cuando voy a reclamarlos en el procedimiento, me encuentro con una serie de disposiciones, entre otras con la disposición de la ley de amnistía, que me dice que como consecuencia de la amnistía se extingue la responsabilidad penal, administrativa y también la contable. Es decir, no puedo reclamar la responsabilidad civil derivada del delito cuando el delito tiene implicaciones con caudales públicos, porque el propio Estado está declinando, el Estado español está declinando dicha competencia. La pregunta es, ¿resulta compatible con la protección a los intereses financieros de la Unión Europea y a la lucha contra la corrupción el compromiso que tiene la Unión Europea en virtud de este artículo 325, derecho primario, y en virtud del Reglamento de Protección de los Intereses Financieros y la directiva, con una disposición nacional que declina de reclamar esas cantidades? ¿Es coherente? Y aquí el Tribunal de Cuentas muy acertadamente le plantea, oiga, usted, Tribunal de Justicia, recientemente ha dictado una serie de sentencias en el caso Eurobox, que es un caso de Rumanía, en el que como consecuencia de la falta de nombramiento de determinados jueces fiscales se acaba absolviendo en la persecución del fraude a los intereses de la Unión Europea en vertiente de IVA y otros también de delitos comunes, por así decir, cometidos por los funcionarios públicos contra los caudales públicos. En esos casos, usted ha dicho que tiene que haber, por así decir, una persecución efectiva, una persecución eficiente
¿Por qué? Porque no se puede declinar o bajar ese nivel de protección. Y incluso en esa sentencia Eurobox usted cita una jurisprudencia suya anterior en la que considera que incluso cuando se hayan puesto en peligro potencial los intereses económicos de la Unión Europea, también habrá que perseguirlos. Entonces, ¿es compatible una amnistía de esa persecución o recuperación de los caudales públicos con la protección debida de los intereses financieros de la Unión Europea? El abogado general, ¿qué es lo que hace? Empieza a hacer una reflexión acerca de cuál es el grado de afectación, para acabar concluyendo que la protección con respecto a ese no reclamar las cantidades adeudadas como consecuencia del delito de malversación que había sido declarado ya por el Tribunal Supremo en la sentencia 459/2019 del proceso, la no reclamación puede estar justificada porque al final no afecta a fondos europeos. No se trataría de un desvío de dineros europeos, sino un desvío de fondos nacionales. ¿Cuál es el problema con esta conclusión a la que llega el abogado general? Primero, que el propio artículo 325, el número segundo 325 del Tratado de Funcionamiento, dice que los Estados miembros tienen que adquirir el compromiso de persecución del fraude a los intereses financieros de la Unión Europea en la misma medida que adquiere un compromiso de persecución del fraude a los intereses nacionales. Es decir, que los mismos medios que va a aplicar usted para persecución al fraude nacional se los tiene que aplicar al fraude de la Unión Europea. Aquí el problema es que como se declina de la persecución del fraude nacional, pues tampoco se persiguen los intereses financieros de la Unión Europea. Y ulteriormente dice, bueno, aconsejo, dice el abogado general, aconsejo al Tribunal de Justicia que no mantenga una actitud o una interpretación extensiva de este concepto de protección de los intereses financieros de la Unión Europea más allá del presupuesto de la Unión Europea. Pero claro, el presupuesto de la Unión Europea no es solo el presupuesto de la Unión Europea, es el presupuesto de las instituciones, organismos y agencias que dependen de la Unión Europea y de los presupuestos asociados y de los presupuestos que tiene que supervisar la Comisión Europea, que son los propios presupuestos nacionales cuando gestionan fondos o subvenciones europeos, aunque eso sería presupuesto nacional. Y luego hay un tema que el abogado general elude y que trata de olvidar, que es que la propia Unión Europea y España han suscrito la Convención de Naciones Unidas de lucha contra la corrupción. Entonces, yo voy a dejar de perseguir con todas sus consecuencias, o no voy a perseguir las consecuencias ulteriores de un delito, que es la malversación, que viene incardinada en la Convención de Naciones Unidas de lucha contra la corrupción. Pues en fin, estas dos cuestiones, yo creo que el abogado general las elude, ¿no? Ve que hay más problemática en entrar a fondo, en decir que tiene que efectuarse la misma persecución a nivel nacional que a nivel de la Unión Europea, y que la Unión Europea tiene un compromiso de lucha contra la corrupción que tiene, creo yo, como corolario la recuperación de los fondos de la responsabilidad civil derivada. Pero el Tribunal de Cuentas ha sido más astuto que el abogado general, y más astuto, yo creo, que el propio Tribunal de Justicia, porque no vincula solo las cuestiones que plantea respecto a la ley de amnistía con la protección de los intereses financieros, sino las vincula también con el Estado de Derecho, con el procedimiento ante el Tribunal de Cuentas. El procedimiento de reintegro por alcance es un procedimiento que ha quedado comunitarizado, porque es un procedimiento a través del cual la Unión Europea puede aplicar el derecho europeo. Entonces, la estructura del Tribunal de Cuentas aquí le lanza una serie de cuestiones no tanto vinculadas con la protección de los intereses financieros de la Unión Europea, sino con las garantías de lo que sería el procedimiento equitativo y el proceso justo. Y ahí el abogado general de la Unión Europea, sorprendentemente, sí que ya le da la razón, que esto es lo que ha sido totalmente silenciado por los medios de comunicación. Pero el abogado general de la Unión Europea ya reconoce que del artículo 19, cuando dice que los procedimientos nacionales se acaban convirtiendo en procedimientos comunitarios para la protección de los derechos reconocidos por el ordenamiento comunitario, y cuando además dice que ese artículo 19, 1.2, que también es la garantía de independencia e imparcialidad de los jueces, forma parte de un elemento inherente intrínseco al propio ordenamiento comunitario como ordenamiento jurídico, que es el Estado de Derecho, y que tiene que garantizar esa efectividad, pues ya el abogado general en esas conclusiones de el caso del Tribunal de Cuentas ya advierte que percibe que hay muchas infracciones del derecho europeo respecto a las medidas cautelares. El artículo 8.4 dice la ley de amnistía que se archivarán automáticamente las medidas cautelares en cualquier fase del procedimiento. Claro, el Tribunal de Cuentas le pregunta, oiga, si yo adopto las medidas cautelares y libero las fianzas, cuando yo trate de recuperar, en el supuesto de que la cuestión prejudicial fuese favorable a mis peticiones y me dijese que tengo que hacer una interpretación estricta de los intereses financieros y recuperar los caudales, si he devuelto las fianzas va a resultar mucho más difícil recuperar ese dinero.
Primera paradoja. Y el de abogado general lo reconoce y dice, pues es verdad, esa disposición puede resultar contraria al Estado de Derecho, puede resultar contraria al artículo 19.1 y al ordenamiento jurídico comunitario. Le dice otra cuestión muy importante que nadie ha pasado por encima, especialmente el Tribunal de Cuentas. Dice, oiga, el artículo 13, en una disposición inicua, o sea, que es un artículo, el artículo 13.3 de la Ley de Amnistía 1/2024, es una disposición inicua, porque acuerda el archivo de un procedimiento solo con audiencia de determinadas partes, no de todas las partes que están en el juicio. Es decir, tenemos el paradigma en una legislación que no solo en su causa es bastarda, sino que en su técnica legislativa es inicua. Y esto se ha pasado por alto por todo el mundo, pero es muy importante. El abogado general también lo remarca. Dice, no se puede llevar a cabo el archivo del procedimiento contable exclusivamente oyendo al Ministerio Fiscal y a las entidades perjudicadas. ¿Por qué? Porque hay una acción pública, igual que hay una acción pública o acción popular para persecución del delito, también la hay en el Tribunal de Cuentas. Y en ese Tribunal de Cuentas y en ese procedimiento de reintegro por alcance se personó unos señores que se llamaban Sociedad Civil Catalana. Y ustedes les han querido callar la boca a través del artículo 13.3 para que no intervengan en el archivo. No es que ya se acuerde el archivo oyéndoles, es que no se les oye para acordar el archivo, cuando tienen interés porque la propia ley y la Constitución se lo reconoce. Segunda cuestión muy importante. Tercera cuestión, que es ya más escandalosa. Le dice, o le pregunta la jueza del Tribunal de Cuentas, oiga, es que además me he dado cuenta que el artículo 10 dice que el procedimiento de amnistía se tiene que aplicar rápida, expeditivamente, urgentemente, en el plazo máximo de 2 días y sin recursos, de 2 meses, perdón, y con recursos que no tengan en ningún caso efectos suspensivos. Y la instructora del Tribunal de Cuentas le dice, oiga, es que me doy cuenta que si sumo el artículo 4.3 que dice que las medidas cautelares tengo que levantarlas, si resulta que el procedimiento lo tengo que aplicar con carácter preferente y sumario, saltando lo que sería el turno de cualquier procedimiento, en perjuicio de otros procedimientos que están, por así decir, en cola de impresión, y además lo tengo que hacer sin contradicción, según el artículo 13, pues esa suma o ese cúmulo de circunstancias pueden resultar perjudiciales, pero pueden resultar perjudiciales no para mí, jueza del Tribunal de Cuentas, para usted, que tiene un mecanismo que se llama cuestión prejudicial. Es que a usted le están choteando, y perdónenme la expresión, le están choteando con la ley de amnistía, porque se le ha dicho que la ley de amnistía en el preámbulo se dice va a respetar los términos generales de la cuestión prejudicial y de la cuestión de inconstitucionalidad, y sin embargo lo que lleva es a una realidad de facto, a imponer a través del ordenamiento jurídico una realidad de facto que sea irreversible. Eso es lo que pretende el legislador. El legislador no solo ha llegado a un pacto venal para que se forme la legislatura, sino que ha llegado a un pacto que lo que quiere es la imposición de una política de hechos consumados irreversibles. Y esto es lo que el abogado general se lo está advirtiendo. A mí ya me parecería de suficiente bochorno, pero como aquí lo importante es ganar el relato en este país, desgraciadamente nadie está pendiente de las cuestiones importantes. El día que salió el informe del abogado general, nadie puso la importancia o nadie puso el ojo en estas cuestiones en las que ya a España se le está diciendo que ha hecho una legislación vergonzante desde el punto de vista de las garantías del procedimiento y del proceso equitativo del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Vayamos a la otra conclusión, porque hay otro aspecto de las conclusiones de abogado general que no se ha mencionado, porque hay otra cuestión y no quiero extenderme, pero es simplemente mencionarlo. Hay otra cuestión de inconstitucionalidad que se planteó, que es la 666/2024 por la Asociación de Víctimas Catalanas de Organizaciones Terroristas, en la que se planteaba la compatibilidad de la amnistía con el ordenamiento comunitario desde el punto de vista del terrorismo. Y aquí también sí que quiero hacer o mencionarlo, el abogado general, igual que en la primera parte de la cuestión del Tribunal de Cuentas, adopta una postura pacata o cicatera o mezquina, o simplemente de no entrar y decir, bueno, pues le propone al tribunal que lleve a cabo una interpretación lo más estricta posible de qué son los intereses financieros de la Unión Europea, cuando la Audiencia Nacional le plantea la compatibilidad. La Audiencia Nacional, hago un paréntesis, está a punto de enjuiciar a 12 personas que han cometido los delitos de pertenencia a grupo terrorista, tenencia ilícita de armas y explosivos y estragos en grado de tentativa. Están en la fase intermedia del juicio, artículos de previo pronunciamiento, y cuando va a enjuiciarlos dice, ahí va, pero si les aplico la amnistía a estos señores, tengo una directiva de la propia Unión Europea que me dice que yo tengo que perseguir la pertenencia a grupo terrorista, que tengo que perseguir los estragos terroristas y que tengo que perseguir la tenencia ilícita de armas, porque lo define así el artículo 3 de la Directiva 2017-541. Y entonces le pregunta, oiga, ¿resulta compatible que yo tenga que, por la ley de amnistía, archivar todos estos procedimientos cuando usted por la directiva me está diciendo que tengo que perseguirlos de una manera eficiente y disuasoria? Y la pregunta es muy clara, y yo creo que ahí, de nuevo, la Audiencia Nacional ha cogido al derecho europeo a contrapié. O sea, le ha apelado
a que se interrogue sobre su propia forma de operar. El derecho europeo, mediante las directivas, el sistema comunitario, por así decir, es un sistema que se construye con posterioridad al de los Estados miembros y se construye mediante cesión de competencias por parte de los Estados miembros a la Unión Europea. Esto es el principio, lo que se llama el principio de atribución, que viene del artículo 4 del Tratado de la Unión Europea. Y luego tiene otros corolarios, el principio de subsidiariedad y el principio de eficacia directa y proporcionalidad. ¿No? Pues dice, oiga, si usted, Unión Europea, está reconociendo que el terrorismo pertenece al espacio de libertad, justicia y seguridad, que es una materia de competencia compartida, y ha establecido una directiva que es una regulación mínima, en la que me está diciendo que tengo que perseguir al grupo terrorista, que tengo que perseguir la tenencia ilícita de armas y explosivos terroristas y que tengo que perseguir los estragos terroristas, ahora explíqueme cómo concilio esto. Y ahí el abogado general, hace una respuesta que todavía es lógicamente, ya no jurídicamente, insuficiente. El abogado general se le está preguntando el contraste del ordenamiento jurídico español con la directiva. Y la respuesta del abogado general es, mire, como la ley de amnistía en el artículo 2c contiene una excepción y dice... no se amnistiarán en ningún caso los delitos de terrorismo cuando produzcan graves violaciones de los derechos y libertades, entre otros torturas y entre otros delitos contra la vida o la integridad que sean suficientemente graves, comprendidos en los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo y en las reglas del derecho humanitario. Entonces, la respuesta del abogado general, o en lo que se parapeta el abogado general, es, mira, como tengo la excepción de las exclusiones en las que no se va a aplicar la amnistía, que es para delitos muy graves, pues entonces le digo, mire, en la medida que la legislación española está reconociendo que cuando haya un atentado muy grave a la vida o a la integridad del artículo 2 y 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos o al derecho humanitario, pues entonces se juzgará y se perseguirá y no habrá amnistía. Sí, pero es que la pregunta que le está formulando el juez nacional, señor abogado general, no es si la Unión Europea respeta los convenios internacionales y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, los artículos 2 y 3 y el derecho internacional humanitario, ni siquiera si España lo respeta, que tanto uno como otro lo respetan, sino lo que está preguntando es si hay dos niveles de terrorismo, si hay un terrorismo lenitivo en el que no pasa nada porque como todavía no han puesto la bomba, aquí lo podemos amnistiar. No, es que la directiva no hace esa distinción. La directiva dice que el terrorismo tendrá que ser sancionado. La pertenencia a banda armada o la pertenencia a grupo terrorista tiene que ser sancionada porque la directiva lo dice. La tenencia de explosivos que tenían los equipos tácticos de respuesta cuando fueron aprendidos en un garaje que estaban fabricando compuestos químicos explosivos, tiene que ser perseguida. Y los de la tentativa de estragos, porque iban a perseguir en concreto a fiscales y a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tiene que ser perseguida. Ahí no cabe amnistía. ¿Por qué? Porque la directiva no establece la distinción entre si es grave o no es grave. El abogado general nos da la respuesta y nos dice, no, como no hay una grave violación de los derechos humanos, pues se puede amnistiar. No es eso lo que le han preguntado, señor abogado general. Lo que le han preguntado es hasta qué punto la ley española es compatible con la directiva. No si la directiva es compatible con el derecho humanitario o con el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Estas son las dos cuestiones que yo quería apuntarle, sin perjuicio de que en el debate podemos profundizar mucho más acerca de ello. Y insistir y agradecer a Jesús y a mis compañeros de mesa y a ustedes la paciencia. Muchísimas gracias, don Ignacio. Como habéis visto, el enfoque no es solamente de técnica normativa, es de lógica, de las bases elementales del razonamiento humano. Yo he tomado nota de algunas de sus expresiones: pacto venal, inicuo, bastardo, bochornoso y vergonzante. Son unos adjetivos que funcionan como puntos, como tildes, que van puntuando el discurso. Como veis, la técnica jurídica no está reñida con la valentía.